Vamos a hablar de la etapa del ciclo vital de las plantas, el ciclo de los seres vivos. Etapas del ciclo vital de las plantas. Bueno, todos los seres vivos cumplen el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y las plantas son organismos que cumplen con este ciclo. Entonces vamos a dividir las plantas en dos grandes grupos. Las que pueden producir semillas y las que no pueden producir semillas. Entre las que no pueden producir semillas, pues están los helechos, los musgos, los líquenes y las hepáticas. Y esto, pues, ha provocado que las plantas desarrollen una gran diversidad de reproducción sexual y asexual, para perpetuar su existencia en diferentes ambientes que habitan. Los procesos responsables de estos tipos de reproducción son dos, y te los detallo a continuación. Pero antes quiero que en tu cuaderno o en tu libro anotes lo siguiente. Vamos a dividir las plantas en las que tienen semillas y las sin semillas. Ejemplo de las que tienen semillas, pues las conoces fácilmente. El maní, las naranjas, el tomate, etcétera, etcétera, etcétera. Y las sin semillas, pues las algas, los helechos, los musgos, los líquenes y todos los que hemos mencionado acá. Ponlo en un resumen de tu cuaderno. Esta clase ya la resumiste y si ya la resumiste, pues agrégalo a tu resumen de esta manera. Ahora bien, decíamos que los métodos para la reproducción de las plantas, creo que lo dije bien, son dos. O sea, esto es a través de la mitosis y la meiosis. Vamos a aclarar. La mitosis es división celular, que consiste en que el material genético contenido en el núcleo se divide y da como resultado células idénticas a la célula madre, con el mismo número de cromosomas. Para ejemplificar esto, yo digo que es como que si tú te duplicaras. Imagínate que tú no necesitaras, bueno, una esposa o un esposo. Simplemente te duplicas y ya. Eso es la mitosis. La célula simplemente hace una copia adicional de ella, un clon. Se divide en dos. Estas dos células, que se llamarán células hijas, son idénticas al padre. Es decir, los dos clones serían idénticos a ti. Si tú te dividieras en dos, los dos serían exactamente iguales. Cosa que no pasa, pues, porque los seres humanos no nos reproducimos así, pero las células sí. Lo que hacen es que dentro de sí mismas van duplicando todo el material que tienen, todos sus organelos, y después cuando se dividen, pues, se llevan mitad y mitad cada uno. Y quedan exactamente iguales a como eran la célula madre, de donde comenzaron. En la meiosis no, en la meiosis, la división celular que da origen a la formación de los gametos masculinos y femeninos, es en este tipo de formación que el número de cromosomas se reduce a la mitad. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Bueno, lo que sucede es que solo damos 23 cuando son células masculinas o femeninas, solo da 23 cromosomas. Y las otras 23 para completar los pares, pues los da el otro óvulo. Es decir, solamente va la información a medias, se podría decir. La idea es que cuando se una con la otra célula, pues complete la información. Y de esta manera la célula que resulta tiene la información de las dos células que le originaron, la masculina y la femenina. Así es como nosotros nacemos y nos parecemos a nuestros papás, pero tenemos un rasgo de uno y otro rasgo de otro. Y ahí hay un tema de genes y todo lo demás que lo veremos más adelante. Pero el punto es que la meiosis es el proceso de división celular que solamente ocupan las células reproductoras y llevan la mitad de las cromosomas para completarlas con con la otra célula para completar el par. O sea, unes dos células, al final van a ser dos células para formar uno, pero la célula en sí mismo se va dividiendo. A ver si no nos hemos confundido. Pero la célula se va dividiendo, se van haciendo más que la célula original, pero solo lleva la mitad de la información que la célula madre. ¿Okay? Así, por ejemplo, los espermatozoides solo llevan la mitad de del material genético de la célula original que produce el hombre. Entonces, y los óvulos igual, solo llevan la mitad. ¿Okay? Ahora bien, en las plantas, la reproducción en las plantas se produce de dos maneras. Por reproducción asexual, que es el proceso por el cual
un único progenitor, voy a ir marcando para que no sea solo que me vean, sino que también vean un poquito de acción. Marcador del resaltador, lo voy a poner acá. Entonces estoy con la parte de reproducción asexual, es el proceso por el cual un único progenitor, ok, marquemos esto. Entonces, tu libro lo tienes también, así que márcalo. Proceso por el cual un único progenitor origina descendientes genéticamente idénticos a sí mismo. ¿Sí? Una reproducción asexual es cuando una planta no necesita de otra planta, o un ser vivo no necesita de otro ser vivo. Lo único que hace es, como hicimos en la mitosis, pues se divide ya, y ya aparece otro exactamente igual. Entonces no implica, lo voy a cambiar de color para que se vea diferente, lo voy a poner verde. Esto no implica fusión de células sexuales, no fusión de células sexuales. En las plantas puede darse mediante esporas que se producen en los esporangios o por la multiplicación vegetativa, tales como estolones, tubérculos, bulbos y estacas. Si recuerdas el experimento que está pendiente de hacer, o el experimento que tú haces, lo haces a través de un tubérculo. Por lo tanto, es una reproducción asexual, es decir, al tomar una papa, que es el experimento con el que estamos trabajando, la papa simplemente se va a reproducir asexualmente y va a dar un progenitor exactamente igual al de origen. Ahora bien, también está, vamos a tener otro color para tener la mano. Este naranjita ya lo estoy ocupando, pero bueno, la reproducción sexual implica fusión de dos células, y a esto le llamamos gametos, y por lo tanto mezcla los materiales genéticos. O sea, de estos dos se unen los genes de ambos, y la reproducción sexual en las plantas se facilita por la reproducción de gametos masculinos y femeninos, que al unirse a través del proceso de la fecundación dan lugar al desarrollo de un nuevo organismo. Ahora bien, entonces tenemos dos tipos. Usaré pluma. La 1 es esta, y esta es la 2, reproducción asexual y reproducción sexual. Esta es el caso de la papa, que tú y yo estamos haciendo nuestro experimento de crear una papa. Y esta reproducción sexual pues se da en plantas que, por ejemplo, hay una planta macho y una planta hembra, como la papaya. Quizás a lo mejor no te lo imaginabas, pero la papaya existe una papaya macho y una papaya hembra. Y la que da los frutos es la papaya hembra. La macho nunca da, entonces la gente dice, no, eso nunca dio. Lo que pasa es que es macho. Es curioso, ¿no? Y esto de acá es un ciclo. Lo que pasa es que en el libro no aparece tan explicado, pero yo te lo voy a explicar ahora. Esto es un ciclo de las plantas briófitas o de los musgos, por ejemplo. Déjame ver si puedo escribirlo aquí. Briófitas. Con paciencia, que estoy con el mouse. Necesito una tablet de estas que se escriben y ya. Briófitas son esas plantas como el musgo. Entonces vamos a ver este ciclo más a detalle. Lo voy a poner un poquito más grande. Vaya. Todo comienza con, imagínate el musgo, por ejemplo. El musgo es una planta que crece en lugares donde hay mucha humedad. Esa es esa cosita verde que sueles ver pegados en las rocas, en algunos ríos, en el suelo, por ejemplo, los helechos. Hay muchas plantas de este tipo. Ahora bien, si te fijas, la verdad es que no es como una planta, como un árbol, es decir, no tiene un tallo. Se puede decir que es solamente la parte verde, como la hoja. Bueno, lo que hace esta planta para reproducirse es que comienza, digamos que esta es la planta, este es el anterozoide, la ósfera es la parte más femenina de la briófita, y este esporófito joven es, digamos que el hijo, y nace encima del musgo de la planta. Dentro del esporófito ocurre todo este proceso, mira. La fecundación, el gametófito, la meiosis, es decir, la reproducción. Aquí lo que se está produciendo, para no entrar en mucho detalle, son esporas, mi estimado.
Todo esto quiero que lo agregues a tu libro y lo hagas en un dibujito aparte y me lo mandes bonito. No como el mío. Esporas. Todo esto ya lo hubieras copiado. Esporas, ¿no? Y entonces estas esporas, vamos a decir que está en el protonema. Protonema es este mismo esporófito que estaba acá. Bueno, y aquí ya ves la liberación de las esporas. Y si ven, están cayendo. ¿Y a dónde caen? Pues al suelo, cerca de la planta original. Entonces se comienza como a extender. Entonces uno ve el musgo y piensa que se está extendiendo alrededor de la planta y que poco a poco vas a ir encontrando más y más y más y más y más. Por ejemplo, el césped, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Entonces, ¿qué pasó aquí? La planta se comenzó a reproducir y fue creciendo. En esa planta hay una parte que se llama anteridios. Estos anteridios, del que acaba de nacer, el nuevo anteridios, son la parte masculina. Lo dejaré hasta más, punto, y tú sabes qué es masculina. Esta parte masculina, pues, ¿qué crees? Pues anda como flotando aquí en este medio, en la planta, y llega nuevamente a esta parte de acá, a los arquegonios. Esto que tú ves aquí, arquegonios, que es la parte femenina, y la fecunda, para volver a comenzar este ciclo, para alojar en la oósfera. Se termina alojando el óvulo, crece el esporófito joven, ahí se vuelve a producir todo la fecundación y todo ese proceso y ¡boom! Volvemos otra vez al protonema, salen las esporas, se forman los anteridios, que son la parte masculina, y vuelven a los arquegonios y así sucesivamente, y la planta se sigue reproduciendo. Este, mis estimados, es un ciclo. ¿Okay? Ahora, en nuestro experimento tenemos que vamos a usar una semilla de frijol y una papa, y 2 frasquitos de algodón y en una en agua. Más o menos podrías poner así la plantita de papa si no lo has puesto. Si no lo has puesto, estás tardándote. Pero mira, esto es lo importante de todo esto. El frijol es semilla, ese de semilla, y la papa es un tubérculo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dijimos que habían 2 tipos? Los que sin semillas y los sin semillas y con semilla. Bueno, aquí vamos a hacer uno con semilla y uno sin semilla. Con semilla, sin semilla. Voy a usar el puntero al hacer, solo porque me ha gustado decir con semilla y sin semilla. Aquí, con semilla, sin semilla. ¿Ve? Con semilla, sin semilla. Y ese es nuestro experimento. Entonces tú vas a ver cómo crecen, quién crece más rápido, de qué manera se reproduce. Pero son 2 plantas diferentes. ¿Okay? Son 2 formas de reproducción diferentes las que vas a estar viendo. Entonces tienes que analizar los resultados, ver cuál planta va a crecer más rápido y ver la característica de cada una. Te recomiendo que estés pendiente porque a la semana ya dará el resultado. Muchos ya tienen 3 o 4 días con esta planta, así que ya pronto, pendientes. Ténganlas bien bonitas para que todo funcione correcto. Y esa es hasta ahora la clase de hoy. Tipos de reproducción de las plantas. En el próximo tema hablaremos y ahondaremos un poquito más. Para el trabajo de hoy, apóyate en tu libro de texto en la página 182 y la página 183. Nos vemos en la próxima clase.